Muy buenos días, mi nombre es Juan Daniel Giraldo Jiménez, soy de Medellín, Colombia, soy estudiante de pregrado de Historia en la Universidad UPB y el día de hoy haré una reseña del texto Clima e Historia del autor Dipesh Chakrabarty. Antes de comenzar quiero hacer una pequeña mención a dos cosas. Primeramente, al autor, el cual es un autor nacido en India, de nacionalidad india, Calcuta para ser más exacto, para ser más específico, el cual tiene un pregrado en física, un posgrado en administración y un doctorado en historia, que es lo que nos compete hablar el día de hoy de sus trabajos. Bueno, y por otro lado, también es oportuno hablar cómo está estructurado, cómo está diseñado este texto, el cual está hecho en base a una introducción y cuatro tesis de las cuales nos va hablando del clima, la historia, pues en general con clima se refiere como a toda la natural, todo el medio ambiente, entorno natural, que me gustaría resaltar eso, que desde una perspectiva es un poco más de también el entorno geográfico y eso, y la crisis climática que hemos estado viviendo desde hace cierto tiempo. Bueno, inicialmente el autor nos comienza hablándonos de la crisis climática que hemos estado viviendo y que no es algo para nada nuevo, que obviamente ya desde hace muchos años era algo que se iba, por decirlo de alguna manera, acumulando, creando, subiendo, pero que realmente desde los años 80 y 90 ya teníamos conocimiento de que realmente era un problema real que nos podría causar ciertos inconvenientes a futuro, pero que realmente no le llegamos a poner, a prestar atención hasta ya llegados los 2000. Entonces, bueno, eso. Básicamente, inicialmente el autor nos habla de que la crisis climática está muy proporcionado o es muy propiciada por la globalización y el capitalismo que vivimos en la actualidad y que hemos traído desde hace algún tiempo. En la primera parte del texto, el autor nos habla de, de cómo se ha comportado la historia con, con la naturaleza. Y es que hace algunos años, bueno, realmente ya hace bastante tiempo, en el siglo XIX y el siglo XX, la historia y la naturaleza y el clima eran vistos como dos aspectos completamente aparte. Uno era por un lado, otro era por el otro. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Primero que todo, porque el hecho de que decían que el ser humano no era creador tal cual del clima, de la naturaleza, entonces no nos competía hablar bien de esto. Y por otro lado, también porque el clima, la naturaleza, todo esto ha sido un proceso de muchos miles de años en el cual, como un ejemplo, nos dan un ejemplo de que el ser humano ha nacido y caído han visto nacer y caer imperios en un tiempo en donde no ha cambiado casi absolutamente nada geológica o geográficamente. Pero aquí es cuando entramos a hablar de la teoría antropogénica. ¿Qué nos habla de esta teoría? De que sí, que en parte la naturaleza va a su propio ritmo, pero que esta es en gran medida modificada o impulsada por el hombre, los cambios climáticos y muchos aspectos, que es una teoría que es muy evidente al ver el cambio que el humano, que los hombres hemos propiciado al entorno, a la naturaleza en unos cuantos años. Al clima directamente podemos apreciarlo sin tener que pasar miles de años. Podemos ver un deterioro en el clima y podemos ver reflejado la crisis climática actualmente sin tener que irnos a ver algunos textos de miles de años antes de la actualidad. Bueno, también, bueno, entonces inicialmente nos habla de que el hombre llega incluso a ser una fuerza que propicia
este problema, esta crisis climática que estamos viviendo en este momento. Aunque esta teoría es como no rechazada, aunque es un poco apoyada, pero es cambiada, si se le puede decir de alguna manera, o desde mi punto de vista es un poco cambiada, por el antropoceno, que habla que el hombre es casi el autor directo del cambio climático que estamos viviendo en la época del antropoceno, y que el hombre, el ser humano, es básicamente casi el factor directo de todo esto, que es una teoría por la que yo me identifico más. ¿En qué se refuta esta teoría? Primero que todo, en que posterior a la revolución industrial que hemos visto en los últimos, pues no en los últimos años, desde hace ya bastante tiempo, hemos visto un deterioro muy grande del medio ambiente y una exponencial subida de la crisis climática, cuando antes era un factor mínimo los cambios de temperatura o problemas así, pero ahora es un aspecto demasiado relevante, demasiado grande, que es exageradamente evidente. Bueno, el antropoceno también, el autor también nos habla de que hasta qué punto las libertades del hombre nos dan como derecho a apoderarnos de todo este medio ambiente, de dañarlo tanto con nuestras tecnologías que usan sistemas de combustión que generan gases que producen el efecto invernadero, y bueno, todo esto que ya sabemos, y bueno, todo esto. Realmente la cuarta parte, pero tercera tesis, nos habla más como de el ser humano y cómo hemos afrontado, hemos visto esta perspectiva, cómo tenemos del cambio climático y cómo la podemos afrontar. Y es el hecho de que el cambio climático sí es propiciado por el ser humano. Gran parte pues es propiciado por el ser humano, así es como lo pienso yo directamente, siguiendo como todo lo que ha hablado el autor, pero que el hombre tiene que identificarse como una especie para poder combatir este problema, lo cual trae ciertos problemas debido a que desde el punto de nosotros tenemos como una perspectiva un poco más etnocentrista, si se le podría decir de alguna manera, bueno, el punto es que nos vemos más a nosotros como que el mundo está hecho para nosotros, para que nosotros lo consumamos, y no como que es un mundo y nosotros vivimos gracias a él y por él, sino que realmente tenemos la perspectiva de que nosotros somos dueños del mundo directamente, lo cual pone en juego muchas perspectivas que tienen distintas comunidades, distintos pensamientos que tenemos todas las personas, que tenemos todos estos grupos, pero que realmente tenemos que ver a todos estos problemas, estas perspectivas de ver el mundo, de cómo solucionar este problema. Tenemos que verlo en conjunto, debido a que este es un problema que no apaña, no es como solo de una parte o de una persona o de otra. Es un problema que a todos los humanos nos afecta, a todas las personas nos afecta. Y que podemos buscar, por ejemplo, algo que me gustó mucho del texto es que decía que podíamos buscar directamente casi que el culpable, que podríamos decir que el capitalismo, que la globalización, como lo hemos mencionado antes, pero que realmente esto es un problema que va a perdurar por mucho más tiempo, que no es simplemente como decir, bueno, es que este es el culpable y ya, ahí se quedó. Y que realmente incluso el capitalismo puede ser completamente reemplazable, y este es un problema que va a perdurar por muchos más años. Bueno, y que realmente una forma de solucionarlo es juntándonos como todos y viéndolos desde varias perspectivas para poder solucionar este problema que nos apaña a todos, que nos condensa a todos, realmente. En la última parte es donde yo más donde menos me sentí identificado, si le podríamos decir de alguna manera, porque menciona que
que aunque sea una crisis, que esto es un problema, que todo esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora, que realmente el ser humano no tiene la capacidad de identificarse como una especie, de unirse completamente para poder solucionar ese problema. Y creo que en parte está equivocado. Como ya lo hemos visto, como ya la historia nos lo ha mostrado, por un bien común, por un bien mayor, el ser humano está dispuesto a unirse hasta con sus peores enemigos. Y es algo que ya hemos visto reflejado bastante en bastantes ocasiones. Realmente creo que es algo que está completamente errado. Lo lamento, qué pena, perdón por ese pequeño corte, tuve un inconveniente, pero listo, pues en teoría acabamos ahí. Muchísimas gracias por escucharme, hasta luego y espero que tengan un feliz día.